Buenas noches, amigos. Vamos a proceder a leer el apartado titulado De lo bello, el encuentro y lo encontrado del libro inédito En busca de la felicidad de Benjamín Santos. El concepto de belleza está íntimamente ligado al cine desde sus inicios. De hecho, hacia 1896, los espectadores de ese nuevo invento cinematográfico anecdóticamente quedaban sorprendidos ante las situaciones mostradas en los teatros y barracas. Las primeras proyecciones no argumentales retrataban una realidad muy cercana a la verdad que asombra a todos ellos. El miedo, se dice, provocaba reacciones de diferente tipo en todos aquellos novatos experimentadores del nuevo arte. Se nombra la película, cortometraje, Llegada del tren a la estación, 1895, de los hermanos Lumière. Fue, por ejemplo, en ese oficial 28 de diciembre de 1895, en el número 14 de la Avenida de los Capuchinos de París, o más tarde en el número 34 de la Carrera de San Jerónimo en Madrid, en donde a su vez que se proyectaban varias piezas documentales de pocos minutos de duración, se fueron proyectando obras cada vez más artificiosas en las que el argumento estaría elaborado. Consideramos que a partir de El regador regado de los hermanos Lumière, ya no sólo la verdad, sino también la ficción cinematográfica podría ser contemplada como belleza, digamos que es desde su propia existencia. Si partimos de la fotografía como base inmediatamente anterior en la que se fundamenta el cine, tal como lo consideraron teóricos como André Bazin o John Krakauer, entendemos la existencia de la belleza previamente a la existencia de la fotografía en movimiento, pues la esencia del cine no es más que el fotograma. Por entonces, desde los orígenes de ese anterior invento, la belleza ya había mostrado sus caras. Tal como Joseph Nicephore Niecks dejó plasmada la huella de la luz en una plancha de peltre, tras esperar más de 8 horas creando la fabulosa Vista desde la ventana en Legras, 1826, así también los daguerrotipos de Louis Mandé Daguerre poseían una belleza espectacular, casi tridimensional, insuperable por aquellos métodos fotográficos que fueron predominando después popularmente en el mercado. Al igual que en el cine, en la fotografía nos encontramos con los primeros documentos gráficos fruto de autores que se encargaron de atestiguar el pasado, desde reportajes como los de Matthew Brady sobre la Guerra Civil Americana o Laszlo Moholy-Nagy, Olimpiadas de 1928, fotografías de fotoperiodistas como Alexander Gardner, John Wilkes y el resto de conspiradores del asesinato de Abraham Lincoln ajusticiados, 1866, Timothy O'Sullivan, Batalla de Gettysburg, 1863, hasta imágenes con impronta personal como los retratos de Félix Nadar o Julia Margaret Cameron e imágenes tan mágicas como El estanque Luz de Luna, 1904, de Edward Steichen. La fotografía y el cine se encargarán desde su invención de plasmar diversas realidades o ficciones y no por alejarse de la vida serán menos bellas. Curiosamente, los aparatos y juguetes precinematográficos como el fenaquitiscopio, el zootropo y el praxinoscopio ya se acercaban a la vida desde el momento en el que servían para generar la ilusión de movimiento en quien observaba una serie de dibujos girando. Incluso las sesiones de linterna mágica con cristales pintados o con placas fotográficas proyectadas contemplaban el factor continuidad en el tiempo para completar una historia narrada por un locutor a viva voz, que reavivaba la imaginación de los lectores, herramienta indispensable para sentir la vida palpitar. Ya dijo Jean-Luc Godard en una crítica en la revista Cahiers de Cinéma, 1959, una imagen
resulta hermosa no porque lo sea en sí, sino porque en el esplendor del auténtico. Perdón. Una imagen resulta hermosa no porque lo sea en sí, sino porque es el esplendor de lo auténtico. Y tan auténtica es la verdad como aquello que es fiel a sus creencias o convicciones. La belleza de las cosas lo es por su objetividad, por su credibilidad, por su verosimilitud, por su originalidad o por su creatividad. Un amplio abanico de posibilidades que no hacen menos bello un momento del encuentro ni de lo encontrado. Desde lo que llamaba André Bazin el latido del mundo hasta las representaciones más artificiosas y utópicas o distópicas. Teniendo en cuenta las principales corrientes cinematográficas destacables, el neorrealismo italiano nos aportará una visión fenomenológica de la existencia y el surrealismo, suponemos, se aleja hacia un mundo de posibilidades quizás más oscuro, por ser menos visible a la lógica común, y que se acerca a las teorías platónicas de otras realidades que no están al simple alcance. Una realidad invertida y oculta, pero que está ahí latente, metáfora de la situación del ser humano con respecto al verdadero conocimiento. El cine, por su belleza y por lo especial de su lenguaje, nos abre las puertas a este mundo oculto y a su vez al alcance de todos, pues las posibilidades representativas y de comunicación que se dan en este medio son amplísimas, navegando entre la verdad y la trampa, entre lo creíble y lo imaginario. De ahí que Quirós escribiera un libro titulado El cine es esencialmente surrealista, y lo ratificará con la afirmación el cine será surrealista. De hecho, el cine actual puede tanto narrar experiencias cercanas a la verdad, como podemos encontrarnos personajes que viajan por la línea del tiempo del presente y cerrando los ojos viajar hacia el pasado y futuro, por mundos paralelos del inconsciente, de lo imaginario, irreales, reales o inventados. No podríamos decir que la verdad sea única. Existen múltiples verdades, todas ellas auténticas. Así, los diferentes neorrealismos quieren acercarse a ella, pero también la Nouvelle Vague o Nueva Ola o el movimiento Dogma 95. Por lo que nos atreveríamos a concretar que los momentos de encuentro serían bellos si son auténticos, y cada director tendrá su propia forma de plasmar plásticamente esa belleza, por lo que al contemplar la autenticidad, un amplio abanico de posibilidades, ésta se encuentra presente en cada forma, composición, encuadre, angulación o movimiento de cámara ejecutado, en el conjunto de la puesta en escena, así como en el montaje realizado, en cada una de las creaciones de las diferentes fases de la cadena productiva de un audiovisual, incluso si alguna de las fases no existiera o se dejase al arbitrio de la casualidad. La belleza dependerá tanto de la psicología del espectador como de la situación cinematográfica, teniendo en cuenta la forma y lugar en el que se visione la película. Este, a su vez, podrá concebir la vida de forma racionalista o, por el contrario, pasional y romántica, tal como en uno de los libros de Luis Martín Arias, donde reflexiona acerca de las dos caras de la modernidad, pues el mundo occidental ha devenido en una concepción del conocimiento con pérdida de lo sagrado y cierto olvido de aquello que habita en el alma. Un encuentro con la máquina que podría ser tan duradero, o quizás ésta contemple otras realidades deformadas, propias del ángulo desde el que se mire el espejo, tal como hizo el cinematógrafo, y actualmente las nuevas máquinas digitales. De hecho, el mundo se caracteriza por su continua evolución y dinamismo, y la tecnología y la ciencia dominantes van descubriendo y aceptando nuevos campos anteriormente rechazados o en desuso, y consolidando nuevas convenciones sociales. Entenderemos que la belleza de los momentos del encuentro dependen de lo plástico y audiovisual
que vemos y oímos en la pantalla, pero además de la propia psicología y acciones del personaje en busca de su desarrollo en el discurso, su sentido propio y el de su felicidad, que conectado al encuentro con los objetos, elementos u otros personajes de la historia aportarán un significado completo y enriquecedor. El concepto de belleza será interpretado y recreado por el espectador, cuya imaginación dará lugar a infinitas posibilidades en la reconstrucción del film, pues, como bien ha nombrado en múltiples ocasiones Romain Gubert en sus libros y conferencias, estamos ante un lenguaje elíptico al igual que el lenguaje del cómic. Estas elipsis de diverso tipo dan de hecho lugar a que el espectador reconstruya las partes faltantes de la narración, junto a lo extradiegético y el fuera de campo, permitiendo la libertad de reconstrucción por parte del público en la búsqueda de una estructura lógica con sentido completo y cerrado. La percepción de la realidad y la ficción, tanto por parte del espectador como por parte del personaje que se encuentra dentro del film, atiende a criterios reconocidos por la psicología de la Gestalt o Gestalt, cuyas leyes suelen ser condicionantes en la forma de percibir las cosas. Los elementos en el encuadre serán percibidos atendiendo a unos criterios como la proximidad y la semejanza u otras reglas formales de composición. De forma abstracta, tanto el personaje como el espectador interpretarán aquellos déficits de información de la película, reconstruyendo sus significados atendiendo a la totalidad y globalidad del relato, al resto de secuencias de la película y a su propia experiencia, evocando imágenes mentales que de manera subjetiva darán un significado completo al proceso comunicativo. La causalidad o casualidad de lo acontecido y de los momentos del encuentro aportarán belleza. Pero ¿cuál es el secreto que, al igual que el canto de las sirenas, pueda hacer que una obra de arte cinematográfica hechice a los navegantes, a la crítica y al público más exigente? ¿Qué herramientas retóricas del lenguaje audiovisual se necesitan para ello? La elección de las películas a analizar en este trabajo o libro, titulado En busca de la felicidad, de Benjamín Santos, responde a la situación de varios personajes con respecto a su posición en el relato en el escalón de la pirámide de las necesidades de Maslow que explicamos anteriormente. A su vez, los personajes encuentran algún elemento interesante en la narración. Nos centraremos en los momentos del encuentro del personaje en el film, para abordar en primer lugar la manera plástica en su representación significante, sin dejar de entender que esos momentos forman parte de un todo global. Y en segundo lugar abordaremos los significados que nos evocan esas imágenes, su semiología. El grado de iconicidad o rango de realidad de la imagen Abraham Mols y el género al que pertenezca la película también condicionarán la interpretación de la representación en la estructura narrativa. Pues según el género o carácter del film, el espectador podrá ceñirse a unas reglas de interpretación aprehendidas por convención social. Normalmente los géneros nos informan o generan expectativas de lo que puede aparecer en la película y de su credibilidad, aunque son varios ya los ejemplos en los que se ha experimentado con las denotaciones sobreentendidas que nos aporta el concepto de género. La verdadera historia del cine, 1995, de Peter Jackson, que como todos sabéis es un documental que pretende hacer una investigación sociológica. La artificialidad de la belleza de muchas imágenes y momentos musicales hace que el film se aleje del concepto de lo real, aunque icónicamente sus elementos sean reconocibles en nuestro entorno. Los elementos de la puesta en escena, como la iluminación, el decorado o la interpretación del gesto del personaje, kinesia, son los encargados de transmitirnos una representación plástica más o menos acertada, cercana a la teatralidad o a la naturalidad de la vida, pero también los significados que ésta aporta podrían acercarnos al concepto de realidad o grado de iconicidad de forma controversial con respecto a lo que a la imagen formal se refiere, pues Abraham Mols aplica su escala solamente a criterios formales de lo visual, olvidándose de lo semántico de la imagen. Rabbit's Moon, 1950, de Kenneth Anger.
A su vez entendemos que existen ciertas obras artísticas en las que podemos encontrar una gran complejidad en la interpretación de lo narrado en el film, según su estilo, desde los diferentes realismos existentes hasta el surrealismo, la abstracción o un cine intelectual, pues a nivel semántico sus imágenes pueden estar cargadas de simbolismos, en los que el significado real del significante se pierde, adoptando nuevos significados cargados a su vez de connotaciones, y en las que los personajes se ajustan a unos patrones en los que la expectativa de sus acciones se vuelve confusa, pues no tienen por qué responder a ningún criterio lógico. La narración de lo onírico y los sueños, como por ejemplo en la película Un perro andaluz, 1929 de Luis Buñuel, con la colaboración de Eugenio Salvador Dalí, encadena a los personajes íntimamente con el nivel de conciencia de sus creadores. Los elementos del encuadre se comportan como marionetas, las cuales son guiadas con hilos a su antojo por muy arriesgada que sea la escena. Parece que estos personajes son menos libres que aquellos que viven en el interior de cualquier otra película no onírica, pues responden a criterios de actuación más lógicos y cercanos a la vida real, aunque se trate de animación, ciencia ficción, fantasía o musical. Al menos sus pretensiones y posibles previsualizaciones futuras encarnan un acercamiento a la realidad presente, a veces idílica, y que se quiere acercar a una catarsis del espectador o a una moraleja lógica e inteligible. El mago de Oz, 1939, de Victor Fleming, Fahrenheit 451, 1966, de François Truffaut, o Rebelión en la Granja, 1959, de Joy Bachelor y John Alas. El automatismo psíquico es un gran desconocido de forma habitual, con el que entramos en un terreno extraño y alejado de toda visión teatral o naturalista de la imagen, pues podrían acontecer sucesos imposibles. El primer manifiesto surrealista de André Breton, 1924, abarca conceptos cercanos a la pseudociencia como realidad superior y su pretensión de un estado de completo aislamiento de la vida. El surrealismo es el rayo invisible que algún día nos permitirá superar a nuestros adversarios. André Breton, 1924. Afrontamos que también esa realidad superior va siendo asimilada por los espectadores cuando el cine abre sus campos al vídeo como arte y a un lenguaje experimental con obras de metaficción, cine expandido, multimedia e interactivas en las que se interrelacionan obras o el espectador puede formar parte de la aventura cinematográfica y ser partícipe de las decisiones tomadas por los personajes a través del propio teléfono móvil. Y que incluso las diferentes situaciones cinematográficas puedan hacer que el espectador prosiga progresivos e infinitos caminos a través de la red de Internet y el encuentro tenga mayor potencialidad de sorpresa. La belleza podría verse traicionada por el artificio y la verosimilitud de los efectos especiales y la infinidad de posibles aplicaciones de la informática a la imagen. La frescura del auténtico podría sufrir un desgaste y daño irreparable, y el capitalismo y el prêt-à-porter de la imagen devorarlo insaciablemente. Estaríamos en el umbral con la muerte de la belleza. Y consideraremos que en la descripción de toda obra es necesario su estudio pormenorizado, así como la reflexión acerca del contexto de su creación y la biografía de su autor. Obviamente, podremos generar una interpretación en parte subjetiva de lo acontecido formalmente y de su función y semántica, y tan solo acercándonos a las referencias reales del autor y al entendimiento de las formas de hacer, podremos ser completamente objetivos y aproximarnos a la verdad del proceso comunicativo que en muchas ocasiones podría ser difícil de definir y en otras ser más clara y acotada por el mismo relato interior del guión y de sus personajes. Asimismo, los libros utilizados en este pequeño fragmento del libro En busca de la felicidad de Benjamín Santos, España 2014, son los siguientes. Francesco Cassetti, Teorías del cine, Madrid, Ediciones Cátedra,
año 2000. Suguet Mariluz, García Felguera María de los Santos, Pérez Gallardo Elena, Vega Carmelo, Historia General de la Fotografía, Madrid, Ediciones Cátedra 2007. Luis Martín Arias, En los orígenes del cine, Valladolid, Ediciones Castilla, año 2008. Román Gubert, El lenguaje de los cómics, Barcelona, Ediciones Península, año 1979. José Luis Pinillos, La mente humana, Madrid, Ediciones Temas de Hoy, año 1996. Joseba Zúñiga, Imagen, Andoain, Escuela de Cine y Vídeo de Andoain, año 2004. Fernández Díez Federico y Martín Abadía José Manuel, Manual Básico de Lenguaje y Narrativa Audiovisual, Barcelona, Paidós, Papeles de Comunicación, año 2001. André Breton, Manifiestos del Surrealismo, Ediciones Guadarrama, año 1969.